Podcast. ¿Qué onda, gente? Yo soy Axel Flores y les doy la bienvenida a un nuevo podcast de Fotogenia. En esta ocasión, a propósito del estreno de Cuento de Invierno en Movie, estaremos comentando los cuentos de las estaciones de Eric Rohmer. Y bueno, para eso reunimos a dos grandes apasionados de la filmografía de este cineasta francés. Le doy la bienvenida a uno de ellos, que nos acompaña por primera ocasión, pero que desde hace tiempo estamos platicando sobre invitarlo. ¿Cómo estás, Sergio Díaz Ochoa? Hola, Axel, muchas gracias por la invitación y estoy muy emocionado de por fin verle las caras, aunque sea de manera virtual, a ti y a Chris. Yo nada más quería como abrir diciendo que hace poco con una amiga en común que tenemos, Karina, hablaba que para mí fue muy importante en la pandemia eh, escuchar un podcast que hicieron de Simon Liang, que me acompañó como viendo toda la retrospectiva en un encierro, como el que se vivió. Y nada, fue como una cosa muy rica descubrir su podcast de esa manera, descubrirles así. Y nada, que me inviten para acá está buenísimo. Y estoy muy emocionado de hablar de Romer. Siempre puedo hablar de Romer, entonces me puedo tomar toda la tarde. Pues a ver, Gracias. dure lo que dure este podcast, ¿no? A ver, y pues bueno, muchas gracias por estar acá, Sergio. Y ahora sí presentamos a un rostro ya conocido, a una voz ya conocida que todos los escuchas de Fotogenia ya deben de conocer, y que es Cristian Flores. ¿Cómo estás, Cris? ¿Cómo va, Tocayo? ¿Todo bien? Hola, Sí. Sergio. Aprovecho para saludarlos, para agradecerles nuevamente la invitación. Para mí es un honor participar seguido en el podcast y sobre todo en esta ocasión que hablamos de Romer, que para mí es un director fundamental, es quizás mi director favorito de toda la vida, así que espero que se transmita esa pasión que tenemos los tres compartida por la filmografía de este director. Sí, y que bueno, o sea, para ir empezando, que pues también les mandamos un saludo a nuestras amigas que no pudieron estar, ¿no? A Karina, a Lina. Y era algo que estábamos platicando justo ahorita que entramos a la reunión virtual, al Zoom, ¿no? Y que bueno, nos tocó comentarla tres hombres acá y bueno, es una filmografía extraña para ser comentada por hombres en ese sentido, ¿no? O sea, esto que decías tú, Cristian, también de el hombre romeriano, ¿no? ¿Cómo es el masculino romeriano? El hombre masculino, el ejemplar masculino romeriano es complejo, es problemático si se quiere. Eh, Siempre son hombres, por supuesto, muy inteligentes, muy pagados de sí mismos, muy creídos eh, y muy confiados en sus posibilidades eh, como conquistadores, si se quiere. Uso esa palabra en el sentido problemático que tiene la palabra conquista. Eh, pero bueno, hay que aclarar que Romer, a mi entender, hace siempre un desarmado de su moral y de su punto de vista del hombre burgués, blanco, heterosexual, urbano, etc. Entonces, siempre, claro, como él lo era también, como él era un hombre burgués, blanco, heterosexual, la forma que encontró de hacer esto era, bueno, voy a cuestionar a mi propio género. Entonces, es muy difícil explicar esto y siendo también un hombre. Y bueno, tenemos este desafío, ahora que lo comentabas, ante la ausencia de Karina y de Lina, el desafío de no ser hombres Romer hablando de De Romer. Romer. ¿Qué piensas de esto, Sergio? ¿Qué piensas también? Porque fuiste tú el que lo comentaste también, ¿no? O sea, te llamó la atención, por ejemplo, vernos acá, nada más, puro varón. No, me llama la atención porque, sí, porque aparte revisitar las películas y entrar en este mundo romeriano y ahora encontrarnos en esta situación del azar en la que somos Sí. tres hombres. eh, a mí más bien, yo creo que sí va a hacer falta como un poco el punto de vista femenino. Sin embargo, bien como decía Chris, creo que podemos sortear. Y me interesa mucho la lectura que tiene Chris un poco de Romer, siendo alguien que sí se está como cuestionando por lo menos la idea del personaje masculino. Y me apasiona y me interesa mucho cómo en por lo menos los tres ciclos centrales que él hace, que son los cuentos morales,
comedias y proverbios, y finalmente estas 4 estaciones, ¿no? Los cuentos de las 4 estaciones. Creo que llega a una cosa muy particular y en la que creo que sí se ve mucho cómo está planteándose esas cosas. Y un poco qué es esto el hombre romeriano y qué es, no sé, porque si ponemos como de punto de comparación quizá como cineastas de la Nouvelle Vague de su momento, creo que Romer tiene una conciencia que es muy mal entendida respecto al ser masculino, ¿no? Sobre todo pienso en los cuentos morales, que hay una idea rara en la que uno siempre está en el punto de vista del narrador, que es un hombre, y son narradores terribles, ¿no? O sea, son estos narradores, sí, misóginos, complicados, terribles, pero Romer no es eso, creo que lo está cuestionando, pero no en un lugar muy común. Y creo que me gustaría partir de ahí porque, pues bueno, es la problemática que tenemos en este Sí. mismo podcast. Pero nada, no sé, hay mucho que hablar y ya llegaremos a las 4 estaciones. No, Me inter- y justo es interesante porque mi primera pregunta, así para lo del podcast y esto que tenía preparadas, pues era, ¿cómo pensaban que se relacionaba este ciclo de los cuentos de las estaciones con los otros dos ciclos, ¿no? Los otros dos grandes ciclos que tiene Romer, ¿no? Que son, eh, ¿cómo se dice? Pues sí, los cuentos morales y pues, las comedias y proverbios, que a propósito, los cuentos morales también tenemos otro podcast ahí que podemos comentar ahí también los cuentos morales y esta postura, ¿no? De cómo el punto de vista que adoptan todas esas películas. Sí, a ver, em, uno podría partir diciendo que los cuentos morales empezaron a estrenarse en los años 60, años muy convulsionados en términos de, por ejemplo, la libertad sexual que se cuestionaba en ese momento. Hay una especie de liberalismo sexual que también lo aborda Agnès Varda, por ejemplo, Agnès Varda, donde, bueno, esa libertad sexual desde el borde hippie, si se quiere, lo hace Varda, y Roman lo hace desde el punto de vista del hombre, ¿no? En Medio ese conservador sentido, incluso, se podría decir. en ese sentido, por ejemplo, La coleccionista es una película absolutamente clave. Es un tipo, un hombre conservador que está descubriendo una forma de sexualidad en la mujer que hasta ese momento tal vez o desconocía o lo utilizaba de modo de conquista, ¿no? Y se encuentra con una mujer que según su moral colecciona hombres, entonces dice, bueno, ¿qué pasa acá? Y hay toda una cuestión ahí con el cuerpo de ella, con la forma de ver, con la mirada de ella, que es muy increíble eso, ¿no? Como, bueno, está surgiendo algo que hasta este momento desconocíamos, o por lo menos ocultábamos en el cine francés. Y después, bueno, va evolucionando ese punto de vista, va complejizándose, va pasando el tiempo, y creo que lo que hace Romer es empezar a rejuvenecer a esos hombres, ¿no? Como empiezan siendo hombres muy grandes, hombres alrededor de los 40, los 50 años, en el medio un católico, en Mi Noche con Maud, digo, eh, el hombre de la provincia de Clara, ¿no? Son tipos grandes y de repente van como rejuveneciendo de a poco. En La mujer del aviador hay un hombre más joven, hasta llegar a Cuento de verano, donde hay Un casi un chamaco. adolescente. Sí. Entonces, Sí, podríamos verlo desde ese punto de vista, una evolución en su forma de ver, que al mismo tiempo va en descenso de la edad de esos personajes. claro. A mí me llama mucho la atención que, creo que igual eso es algo que ya saben, pero que los cuentos morales realmente son como historias que Romer escribió en su juventud. Entonces estamos hablando que son quizá películas o cuentos escritos en los años 40, 50. Y son esas adaptaciones como de lo que era la juventud, entre comillas, de Romer, pero enrarecidas con estos personajes, como mencionas, Chris, em, como ya maduros. Y me llama mucho, mucho la atención justo cómo va progresando. Y en las comedias y proverbios creo que sí hay una mirada femenina más importante que tiene que ver con el encuentro de ciertas actrices y una especie como de troupe
en la que había como estas mujeres jóvenes que estaban haciendo como cosas interesantes, pero también las comedias y proverbios están escritas como yo creo que más o menos en los 70. Entonces, Romer es genial porque es este tipo que tiene guardadas todas estas películas y las está pensando y pensando y pensando y pensando y pensando. Y cuando las hace, parece que las hace a destiempo, ¿no? Sin embargo, me resultan muy modernas, cada una a su Sí, manera. Y lo que llama la atención con los cuentos de las cuatro estaciones es que son como el ciclo más raro de Romer porque son películas muy cercanas, las escribió casi todas como en el momento, que eso para Romer es muy raro. O sea, cuentos morales son estos cuentos que Romer escribió en su juventud, intentó publicar, nunca pudo y eventualmente terminó como adaptándolas para cine. Creo que todas, excepto La Mouve après-midi, que es la única que no, que era nueva, pero me llama mucho la atención que luego empieza como a tener esta cosa de ser más, no sé si decirlo directo, o estar más en el presente, y eso es lo que viene con los cuentos de las cuatro estaciones. Que hay un balance interesante entre personajes masculinos y femeninos en ese último ciclo. Eh, y eso llama la atención mucho. y Sí, y incluso, para a ver, sí, completar lo que decía Sergio, hay que decir que Romer empezó a dirigir ya siendo mayor. sí, Eh, Mm. Él nace en 1920 y dirige la primera película en los 60, entonces ya tiene la edad de sus personajes eh, al comienzo, ¿no? Como ya tiene 45, 47 años, casi 50 años, a diferencia, pensemos de, por ejemplo, Truffaut, ¿no? Hay una cuestión ya ahí muy, muy marcada, donde Truffaut, una juventud absoluta, mismo Godard también era más joven, él era como el más viejo de toda esa generación y comienza a hacer películas en ese periodo. Entonces, como que, si bien efectivamente hay una cuestión con la juventud, cuando Romer arranca su filmografía ya no era joven. Entonces, está esto que decías vos, y es increíble pensar que los cuentos de las estaciones que acá nos convocan son películas que hace los 70 años. La primera, 70 años. sí. Es una locura, realmente, esa cuestión. Dices, bueno, ¿cómo hace un hombre de 70 años para retratar a gente joven? Es muy impresionante, realmente. Sí, incluso a mí me dieron, o sea, ver estas películas me dio como que era un Romer que iba rejuveneciendo, ¿no? O sea, es como interesante incluso en la forma de ser más transparente, ¿no? O sea, uno veía los cuentos morales, son cuentos que a veces, películas que a veces abusan, ¿no? De la charla, de la cita filosófica, ¿no? De estos personajes como muy no sé, muy petulantes, muy, muy cultos, ¿no? Y bueno, ya cuando vas viendo, o sea que se vuelve mucho más transparente en estos cuentos. Está, por ejemplo, Cuento de Invierno, que ya llegaremos a ella, y es una Sí. película muy transparente, muy optimista, ¿no? Muy milagrosa, o sea, muy de creer en los milagros, o incluso ya... Cuento de Otoño, ¿no? Que es esta final que, bueno, uno piensa también ya es una comedia de adultos, ¿no? Es una comedia una película sobre gente que, no sé, está buscando el amor a los 40 años, ¿no? 40, 30 años, y que se sigue comportando de alguna forma como unos jóvenes, ¿no? Como unos adolescentes a veces ahí. Sí, eso llama mucho la atención con Romer. Y, y creo que eso que dicen, esa idea de que está rejuveneciendo, es clarísima, porque los cuentos morales creo que, bien decías, Chris, que eran como producto de su época también, pero creo que en su momento eran películas muy raras. En el contexto del 68 tener a Romer haciendo estas películas, son películas que no conectaron en ese momento, por lo menos como es el primer corto y el mediometraje. Este, Como que nadie entendía por qué estaba haciendo ese tipo de cine, ¿no? Y el tiempo le da la razón, ¿no? Porque creo que eso pasa mucho con Romer, o sea, su filmografía me apasiona porque es muy consistente y eso es muy extraño, ¿no? Y es una filmografía tan extensa que me parece que el tipo es tan consistente, incluso en su método de filmar, ¿no? O sea, están las historias famosísimas de que él tenía planeado exactamente qué día del año iba a florecer la flor que iba a tomar y cómo hacía como su plan de rodaje con base en eso. Eh, y, y él, por ejemplo, hay una anécdota muy linda en la que
hablaban con Barbet Schroeder, que en su momento fundaron Le Film du Lausanne con él, y que hicieron los primeros cuentos morales, y Barbet estaba como muy desilusionado porque no habían como conseguido exhibir los primeros dos cuentos morales, y Romer le decía, esto toma tiempo, y se lo decía un Romer de 40 y tantos años que había hecho un largometraje fallido y después un largometraje que se vio pero que no se entendió. Le decía, esto toma tiempo, ¿no? O sea, yo creo que hay que darle 10 años a esto, este es un ciclo. La paciencia con Romer es algo que al final, si uno llega y se va hasta cuento de verano, por lo menos, y cuento de otoño, pues hay una recompensa enorme, Sí. ¿no? La espera con él y la confianza, que lo conectaría con la fe que tiene este personaje feliz Felicia en Cuento de Invierno, que ya llegaremos a eso, pero me interesa mucho como esas como conexiones que andamos haciendo. ¿Quieres comentar algo al respecto, Chris? Sí, no, quería decir que con respecto a lo que decía Sergio, capaz mi objetivo más grande que tengo con Romer es desmentir la idea del conservador, ¿no? De él como conservador. Porque claro, si uno piensa en el 68, uno piensa en Godard, que hace La Genoise, digo, hay toda una cuestión, un caldo de cultivo político ahí del que Romer no se hace cargo. Pero, para mí, es algo increíble que hace, que no lo vi en ningún otro director, que es tomar lo político desde lo micro, desde lo internalizado. Digo, la moral es lo político hecho carne, hecho filosofía de vida. Entonces, tocar la moral y las costumbres y la forma de pensar del hombre burgués es Sí. todo, o sea, es tocar todo, toda la cuestión económica, la cuestión del trabajo de Romer, por ejemplo, lo que es el trabajo, lo que es la vida en la ciudad, lo que es la vida del campo, lo que es la necesidad de escapar de la ciudad al campo, porque no se puede vivir. Eh, la cuestión, bueno, el signo de Leo tiene toda una cuestión con la pobreza. Eh, esta cuestión de, no sé, pienso en el rayo verde y esta suerte de angustia por no poder irse de vacaciones, pero no por no poder pagarlas, sino por no poder vivirlas como vacaciones. Sí. Es como que lo económico está siempre como fuera de campo en Romer, porque no se habla de problemas económicos, porque Romer habla de su clase, entonces no filma gente que no tiene recursos porque no los conoce. Entonces, pero no los conoce, y me parece a mí un gesto muy noble de, ese, bueno, a ver, no voy a filmar una clase que no conozco, voy a filmar la mía críticamente. Entonces, para mí esa cuestión política en su forma de entender, por ejemplo, la ciudad, el trabajo como algo que te quita la posibilidad de lo milagroso. Pienso, de nuevo, vamos a volver después, pero el milagro, el momento de revelación en Cuento de Invierno, se da en un momento en el que el personaje tenía que estar trabajando y se escapa del trabajo, y ahí logra una suerte de revelación. Entonces, desmentir esto del Romer conservador y el Romer que no es político me parece fundamental. Es interesante esto que dices de lo micro también, ¿no? Porque, por ejemplo, había otro cineasta rarísimo, ¿no? Ahí en Francia, que es Jean-Claude Brisson, ¿no? Que también en el 68 pues estaba filmando como cortitos ahí que estaban priorizando lo micropolítico, ¿no? O sea, lo interno ahí. Y pues decía Brisson que le gustaba el Rayo Verde porque para él era la primera película que se preocupaba por una obrera, ¿no? O sea, por una obrera ahí y sus tiempos de vacaciones. Me ibas a comentar algo, Sergio, a ver, ¿qué tienes para decirnos? No, 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 me llama mucho la atención. O sea, la idea que ponen aquí se me hace bien interesante porque creo que siempre se está hablando de Romer justo como alguien conservador, burgués, sin una conciencia de clase. Creo que de repente creo que cae mucho ahí el discurso con él y creo que justo estos como fuera de campo que tiene en toda su filmografía son geniales. Y sin embargo uno llega a películas como El Árbol, el Mayor y la Mediateca, ¿no? El Alcalde y la Mediateca,
que es una película tan revolucionaria a su manera y como tan de su tiempo y tan políticamente, ¿cómo decirlo? Como comprometida con una cierta idea, que incluso la manufactura de esa película tiene que ver con eso, ¿no? Con hacer películas un poco más pequeñas, em, le pagaba a todos de manera justa, o sea, como que sí tiene como ciertas conciencias también en su modo de producción. Creo que también eso me gustaría hablarlo, porque su modo de producción era bastante horizontal, y eso es muy raro en la historia del cine. Em, Se preocupaba por hacer películas en las que todos y todas cobraran de manera justa. Y creo que también ese es un acto y un gesto muy importante que no es común en la historia del cine. Y por lo menos no es común en la Nouvelle Vague. Eso sí hay que hablarlo. Sí. Eran Eh, tiranos también, ¿no? O sea, era un modo de hacer cine medio tiránico ahí. Podemos decir entonces que Romer es el primer marxista en términos de modo de producción en la historia La del Nouvelle cine. Vague. Ajá. Eh, no, pero digo, con respecto a lo que comentabas, Sergio, ujú, siempre se menciona esa película de El árbol, el alcalde y la mediateca, como si fuera la primera película política de Romer, ¿no? Como acá Ujú. sí tocó la política, porque claro, el personaje hay un alcalde y está la cuestión política explícita. Pero yo creo ujú, que lo que hace en ese ocaso de su vida, ya estamos hablando del año 93, tiene 73 años, es confesar que lo que siempre hizo es eso, es poner en cuestión cómo funciona la política urbana, cómo se toman las decisiones políticas urbanas, la cuestión de la modernidad, ¿no? Como eh, la cuestión del progreso, la mediateca que viene a hacer el progreso en el pueblo rural, eh, y discutir eso, y discutir, pero no, pará, pero hay un árbol también, y el árbol ujú, es tan importante como el progreso, digo, y está bien la mediateca, porque lo que tiene Romer encima es que no toma postura en esa película por cuál le parece mejor, no dice, bueno, dejen el árbol o hagan la mediateca, no, te pone los dos puntos de vista al mismo plano, con los argumentos son válidos en los dos puntos, y dice, bueno, ustedes elijan ahora qué hacer, pero vale tanto el árbol como el progreso, como la mediateca. Entonces, uno podría decir que esa película, Romer confiesa lo que hace siempre. Si uno ve esa película primero de Romer y después recorre toda su filmografía, uno puede encontrar ese tipo hizo siempre lo mismo y es eso. ujú. Sí, 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 no, definitivamente. Y eso me remite también, por ejemplo, estaba pensando, hay un cortometraje que tiene, que es Nadja en París, que es lo primero que hizo con Néstor Almendros, y me llama mucho la atención que es como, creo que en este periodo en el que está a punto de hacer la coleccionista, y básicamente es un retrato de los y las estudiantes del 68. Y la manera en cómo filma eso me parece como más como comprometidas, si queremos usar esa palabra, que muchos cineastas que alardeaban, ¿no? De hacer este cine político. Y creo que con él siempre hay una cosa de lo micro que conecta mucho con el macro. Y ahora hablando de los espacios de esa película, me gustaría arrancar con Cuento de Primavera, que creo que es una película que está de entrada muy interesada en la Los arquitectura, espacios, sí. en los espacios. Y creo que toda la película es eso. Y me parece genial, quiero decir de entrada que este ciclo del que vamos a hablar, como que me parece muy engañoso los títulos. Y quiero también como que hablemos de eso, porque me parece como muy misleading, ¿no? Como que cuento de primavera, cuento de otoño, cuento de invierno. Hay como, y es muy extraño, Cuento de Primavera es la película en la que estamos más encerrados que nunca. Ajá. Y ese último plano, me gustaría también que platicáramos del último plano de Cuento de Primavera. Este, Me parece, hay muchas cosas ahí. Perdón, un desorden esto, pero bueno. Em, sí, Romer es, es muy complejo, no se acaba. Entonces, pues ahora sí, sin más preámbulo, ¿qué piensan de Cuento de Primavera? Ya Sergio nos adelantó un poquito, pero bueno, si quieres comenzar tú, Chris, y ya después vamos con Sergio y lo que nos iba a decir. Dale, dale. Sí, bueno, Cuento de Primavera, película de 1990, como decía antes, Romer con 70 años ya, y como decía Sergio recién, la primavera casi que no aparece en la película, ¿no? Como
uno podía esperar, bueno, flores y cosas así, y las flores aparecen en departamentos para decorar los departamentos, como diciendo, ya la vida urbana ha llevado a que las flores no sean las escapadas al campo o al parque de otras películas de Romer, sino, bueno, ni siquiera eso, solamente flores en el departamento, ¿no? Entonces uno puede empezar a pensar ahí, bueno, entonces, ¿por qué primavera? ¿Y por qué invierno? ¿Y por qué cuento de otoño? Si uno podría decir, bueno, no sé, todas las películas de Romer podrían ser un cuento estacional. Uno podría pensar que Mi noche con Maud es un cuento de invierno. Sí. Entonces, uno puede empezar a pensar por qué cuentos de estaciones. Mi explicación, que no creo que sea la de Romer, tiene que ver con una cuestión hasta anímica y una cuestión con la edad, ¿no? En Cuento de Primavera es una película donde la protagonista, una joven, no tan joven ya, está en la primavera de su vida, si se quiere, como en ese pasaje entre la juventud y una especie de sabiduría, y busca cambios en su vida, momentos de quiebre, momentos de encontrarse y desencontrarse, como, o volver a nacer, volver a florecer en su vida, ¿no? Entonces, para mí, mi interpretación de Cuento de Primavera es que va por ahí. La primavera es como una especie de metáfora de la Ujú. vida de la protagonista. No sé ustedes qué creen. Sí. Y es interesante porque se relaciona con las demás, ¿no? Como dices, con verano, otoño principalmente, ¿no? Pero a ver, ¿qué nos ibas a decir, Sergio? No, me interesaría también escucharte a ti, Axel. O sea, Sí, ujú. pues finalmente a mí me gusta la interpretación de Chris y me quedo también con lo que habías dicho anteriormente, ¿no? La cuestión de los espacios, ¿no? Que finalmente lo que lleva a esta chava, la protagonista, a moverse de lugares que no se siente a gusto en ninguno de los dos, ¿no? Ni en ese espacio que comparte con su novio y que siente que no le pertenece cuando no está, ¿no? O sea, y pues también finalmente en su propia casa que está habitada ahí por una huésped, ¿no? Y bueno, esto que dice de Chris, pues me hace sentido, más porque, por ejemplo, Cuento de Otoño es eso, ¿no? También como un segundo aire, esto de que van cayendo las hojas, ¿no? Y que es la película, no sé, o sea, a mí, ya adelantándome, pero son como Cuento de Invierno y Cuento de Otoño, que son las que más me gustan, y que pues, bueno, muchas veces, como se dice, ¿no? Y que platicamos incluso antes, que Cuento de Primavera, pues es la menos querida, ¿no? De este ciclo. Sí, sí, es una película extraña. O sea, como mi relación personal con esa película cambia. Y ahora que la vi, la disfruté de una manera distinta, pero a mí me pasa siempre algo con el personaje del padre que hace ¿cómo se llama? Hugh Kester, que es el Igor. Tengo sentimientos tan encontrados Sí. con ese personaje que pienso que los planos más feos que ha filmado Romer son estos planos contraplanos que hay de Jan con Igor escuchando ¿cómo se llama? El concierto de Natasha y que están Ajá, como discutiendo. sí. Son los planos más feos que le he visto a Romer y sin embargo me llaman, o sea, me llaman. Y hay una cosa que me llama mucho también de este actor, de Igor. Tengo Sí. mucha como empatía por él, pero también por el actor y el personaje, ¿no? El padre. Me causa algo que no puedo ponerlo en palabras. Y la Ah, he visto varias veces y me sigue pasando igual. Me sigue pasando con esos planos, me sigue pasando como con ese encuentro y es rarísimo, es rarísimo. No sé si a alguien le pasa como igual que a No, que mí. yo creo que uno puede pensar en ese personaje de Igor, ese padre, ya como la derrota de ese galán que supo ser el hombre romeriano, ¿no? Si uno lo piensa, bueno, en lo que era el hombre en La coleccionista, por ejemplo, el hombre mayor, muy pedante, muy creído de sí mismo, y pues, llega a este hombre que ya es la derrota absoluta de ese estereotipo de hombre, ¿no? En un momento le dicen como que es un hombre pero parece un niño, como que no tiene muchos atributos para conquistar a nadie, como que pide permiso en un momento para sentarse al lado de la chica y le pide permiso para darle un beso. Y esta cosa infantil es como
ese hombre que supo ser el hombre romeriano ya no existe más, y quedó de moda y pasó de moda, y lo entiende muy bien, porque si mucho tiempo después hubiera seguido filmando el mismo tipo, el mismo hombre, galán y cazador, ahí sí uno hubiera podido decir, bueno, reafirma ese estereotipo, pero no, ya en ese punto es una derrota. Entonces, Sí. capaz por eso tiene que ver con la conmoción. Uno que ha recorrido su filmografía tanto tiempo y tan seguido, llegar a ese punto de ese hombre, hay una cuestión ahí que lo excede al actor y al personaje. Sí, incluso sería como interesante compararlos, estos hombres mayores, no sé, como con el de Orina en la playa, ¿no? Que es precisamente a lo mejor el más extraño, el más pedante de todos esos, ¿no? El hombre mayor conquistador, que incluso ahí tiene problemas hasta Argentino. como... Ah, Ese actor era argentino, ¿no? También. El que sale en Paulina a la playa. no, no No. recuerdo, pero era como este, incluso que casi caí como en, no, no sé, como en la pederastía ahí, ¿no? De tocar a una chica de menor de edad ahí y que parece que Romer no discute eso, pero sí lo está de alguna forma discutiendo. Y pues ahorita encontrar, no sé, como dices, estos personajes que están como derrotados, incluso ya estamos comentando como así, pero Cuento de Otoño, el mismo profesor, ¿no? El mismo profesor que se supone que debería tener como este pegue con las mujeres, con las alumnas, pues también ya tiene un poco de derrota en sí mismo, ¿no? Sí, sí. Y antes de que nos adelantemos eso, también quería como yo hablar de un poco de este, el cuento que hay dentro de Cuento de Primavera, que es como esta ficción del el misterio del collar, ¿no? Ajá. Y también esta suerte como de personajes que escapan de sus propias vidas para crearse otras ficciones. Que creo que también eso es algo que de entrada ahí empiezan como los cuentos, y muchas de las películas de Romer tienen eso. El personaje de Jan está como escapando de su departamento, que lo está prestando a alguien que no se lo quiere prestar, se está Ujú. escapando del departamento de su novio y se está decidiendo cómo irse a inventar otra persona. Me parece que nunca conocemos a Jan. Creo que el único plano en el que vemos quién es Jan, fuera como de la ficción que presenta en la película, es ese último plano que me parece de lo más ambiguo, ¿no? Ella como cambiando las flores en el departamento del novio, y con una mirada perdida, ¿no? Y la oscuridad total, Cuento de Primavera, que me llama mucho la atención, y me llama mucho la atención justo el juego que hace con Natasha, la chica, la historia que le cuenta, ¿no? Las historias que nos contamos, el misterio del collar. Me gustaría como que, a ver si podemos platicar de eso, porque creo que es un tema central con Romer, ¿no? Las ficciones dentro de las ficciones, entre las relaciones. Sí, yo pensaba eso, capaz menos interesante que lo que acabas de decir, Sergio, pero yo no puedo dejar de ver en esa cuestión del collar una influencia de Hitchcock, ¿no? Recordemos que Romer es como de los primeros que revalora a Hitchcock eh, a nivel europeo. Él hace un libro sobre Hitchcock antes que el libro de Truffaut. eh, Habla loas de Hitchcock, lo reconoce como un maestro antes que sus compañeros de la Nouvelle Vague, y todo el tiempo, si bien Romer no podría hacer películas más distintas a las de Hitchcock, digo, si uno piensa lo que hace Romer como comedias románticas, si se quiere, no tiene mucho que ver con el thriller, pero sí, Sí, hay pero Hitchcock ahí, ¿eh? su forma de entender la mirada, cómo la cuestión de esta del ser mirado de mirar y ser mirado, Sí. la cuestión de lo que importa, lo mucho que importa, lo que ven los personajes, lo que creen ver, que no siempre es lo que efectivamente vieron. Entonces, y lo que se imaginan a partir de eso. Esa cuestión de que bien comentabas, de la chica que se creó una teoría sobre que la mujer de su padre le robó el collar, con algo que no vio, que le contó su padre, y, y después cómo termina eso, ¿no? Como siendo el prejuicio a partir de la mirada o a partir de lo que escuchaste, o de tus prejuicios para con la persona no funcionan. Y eso en Hitchcock es la clave de Hitchcock, digamos.
desarmar la idea del prejuicio, la idea de que lo que uno ve o lo que uno escucha es la realidad, y no es la realidad. O puede fallar, puede haber fallas ahí. Entonces, hay una cuestión muy de thriller en esa historia que para mí lo reafirma a Romer como uno de los discípulos, si se quiere, de Hitchcock, que es increíble. Uno dice, pero no tiene nada que ver Hitchcock y Romer. Bueno, sí, mirá Cuento de Primavera y vas a ver que sí. O incluso a mí el que más me parece es Mi Noche con Maud, ¿no? El final. O sea, el final que. O sea, esta cuestión de que. No sé cómo va el diálogo, no me acuerdo, pero que dice. No. No se afligía por lo que descubría en mí, ¿no? Sino por lo que descubría de lo que estaba descubriendo yo de ella, ¿no? O sea, que había tenido el romance con el que tenía, con el amado del que ella había, la que ella había tenido su romance, ¿no? Ahí una comedia algo medio enredado, ¿no? Y que incluso también ya en comedia está en el amigo de mi amiga, ¿no? En ese final también ahí. Y yo pondría para mí como las películas más abiertamente hitchcockianas, y ya estamos metiéndonos en eso con Romer, creo que La Mujer del Aviador Sí, juega, es para mí como en la que está más abiertamente eso, que también es una ajá, película rarísima, en el mejor de los sentidos. sí. Este, y en eso de influencias también era muy fan de Howard Hawks, también de los Ujú. primeros, que ahí creo que se podría juntar mucho Cuento de Otoño también, ahora que hablemos de eso. Incluso Hawks, pues sí, el diálogo mismo, ¿no? O sea, la noción del diálogo mismo también que está en Romer y que, bueno, muchos como que han heredado también eso, ¿no? Y se podría hablar de una influencia que a lo mejor sí viene desde Hawks hasta, no sé, ya ahorita. Hay muchos, ¿no? Claro, claro. Y que ya entrando a eso y abusando aquí, que tengo a Chris, llegué hace poco, he estado como llegando a Pablo García Canga, que es un cineasta que me interesa mucho, y por la vida y los azares, como ya estamos en un podcast de Romer y los azares nos pusieron aquí, llegué a una entrevista genial que se le hizo a Pablo García y resulta que al final me voy dando cuenta de que tú la hiciste, Chris, con alguien más en Taipei, y hay una idea buenísima en la que están hablando un poco como del cine de la palabra, que creo que es un punto bien interesante, y mencionas este texto genial de Romer que hace en los 40, que es por un cine que hable, ¿no? En Callejo. Y me gustaría escucharte hablar un poco sobre eso, porque me interesa. Creo que ahorita se está volviendo a ver a Romer de una manera distinta, lo cual es muy emocionante. Eh, y creo que hay una noción de que Romer es un cineasta muy solamente la palabra, y como que sus personajes hablan y hablan por los codos y por todas partes. Y hay una noción como de un cine que quizá aburrido, una idea de un cine aburrido, un cine simplista que no está como que en lenguajes, no sé, que en lenguaje de repente le está faltando, etcétera. Y creo que también es una cosa que me gustaría desmitificar con Romer. Eh, Quiero escucharte hablar de eso, Chris. Sí, bueno, igual vamos a hacerlo corto esa parte para no irnos de los cuentos, pero sí, el cine clásico de Hollywood tiene esa idea de, bueno, lo mismo de Hitchcock, ¿no? Que el diálogo tiene que ser usado solamente cuando no se puede mostrar con imágenes, ¿no? Eh, yo creo que la película ideal de Hitchcock sería aquella donde no hace falta la palabra. Convengamos que es un cineasta que nació con el cine mudo, entonces no había forma de poner en acto la palabra o el diálogo, y los cineastas se arreglaban de una manera muy ingeniosa para hacerlo. Hay una anécdota famosa de Hitchcock poniendo una especie de vidrio en el techo para que los personajes de abajo vean los pasos del que está arriba. Digo, hay una cuestión con eso, con la imagen. Claro, no se podía hacer diálogo en ese momento porque no había sonido, entonces eso se incorpora después. Pero la idea de que contar con diálogo con palabras está mal, como que continuó, desgraciadamente, ¿no? Como que la palabra y la imagen son cosas que no pueden conciliarse. Y, y eso es una gran falacia, creo yo, ¿no? Eh, hay una, para mí es el contrario, la palabra viene a completar el plano, el diálogo viene a completar el plano, no a sustituir el plano, no sustituir la imagen. Al contrario, uno puede ver en Romer cómo, no sé, pienso por ejemplo en la amiga de mi amiga, el amigo de mi amiga, ¿no? Donde hay toda una cuestión con los diálogos, pero
la imagen casi que desmiente el diálogo. Y hay Sí. cosas que los personajes dicen pero no ven, y que no se piensa en ese momento donde una de las chicas tuvo sexo con el novio de la otra, y llega la otra, y ella no lo sabe, pero nosotros sí lo sabemos por el tema del diálogo. Entonces hay un complemento entre el diálogo y el plano en imagen que me parece que habría que de nuevo desmitificar esa cuestión, ¿no? De Ujú. que el diálogo es una especie de accidente en el plano, y cineastas como Romer, cineastas como Hong, lo hacen extraordinariamente bien. Bueno, Pablo García Canga lo mismo. Pablo García tiene una película que para mí es extraordinaria, que es La noche de antes, La Nuit d'avant, Bellísima. Es hermosa donde, esa película. donde hay una película, es un corto donde alguien cuenta una película y lo Ujú. cuenta en imágenes, perdón, lo cuenta con palabras, pero no ves la imagen de esas palabras. Entonces, como que este juego entre yo te cuento algo con palabras, pero vos te lo imaginás a través de mi voz, es extraordinario. Entonces, ahí se empieza a caer un poco esa idea de que palabra, plano, imagen son cosas separadas. Sí, y los matices, ¿no? De la voz, que también es algo muy cinematográfico. Justo esto que dices, como también creo que los personajes romerianos siempre están como tratando de definirse a través del diálogo o a través de la palabra. Y uno se da cuenta que realmente no son eso, que tienen convicciones aparentemente muy firmes al momento de decirlas, pero al momento de actuar están perdidos, ¿no? Ajá. Y eso, yo creo que ese sería un puente interesante ahora para hablar, digo, para que no se nos vaya. Podría seguir hablando de Cuento de Primavera, eh, pero creo que hay un puente interesante entre esa idea de que todo el mundo tiene mucha certeza en sus creencias y en lo que uno cree que es y dice a través del diálogo. Y en Cuento de Invierno hay un personaje que llega a cuestionar todo eso, ¿no? Sí. Este, que no sé si puede ser un buen puente para eso. Sí, Y es sí, incluso, claro. o sea, es una protagonista rara en Romer, ¿no? La de Cuento de Invierno, a lo mejor un poco cercana a la de Rayo Verde también, ¿no? Así dubitativa, ¿no? Que no sabe bien qué está haciendo de su vida, ¿no? Y que bueno, también, por ejemplo, hablabas de las ficciones y que mete Romer ahí. Se me hace interesante también la interpretación que hace Romer mismo y la protagonista misma también de Cuento de Invierno, ¿no? De la obra de Cuento de Invierno de Shakespeare, ¿no? Y que esta cuestión pues de lo milagroso, ¿no? Ahí que está presente y que, como dices, es un personaje que no tiene tantas certezas y que está pues más bien abierto al azar, ¿no? Sí, pues sí, al azar es esto de rezar, ¿no? Esta forma de rezar, esta creencia que decíamos, ¿no? Que pues está extraño, ¿no? De que Romer incluso no sé quién era, Luc Moulet, creo, que tiene un texto sobre los cineastas y los signos zodiacales, ¿no? Y que hablaba de que, por ejemplo, se le hacía muy extraño que Romer, siendo un católico, estuviera tan abierto a esta cuestión de los signos zodiacales, o que estuviera, por ejemplo, en el rayo verde, en el signo de Leo, ¿no? O sea, es una contradicción ahí muy interesante en el cine de Romer, e incluso, pues uno podría decir que en Romer mismo, ¿no? Que eso es bien interesante porque no voy a fingir que leía Pascal y los pensamientos de Pascal, pero sé que es algo muy importante para Romer y él se considera como pascaliano, ¿no? Que como me parece también que hay una buena conexión entre Manu Shemod y este Cuento de Invierno, Sí. porque son estas películas donde esta idea pascaliana está súper presente, que es lo que se menciona, me parece, que es mejor tener la esperanza de creer, aunque al final no sea real, qué sé yo, a no creer, ¿no? Porque si uno cree y eso es real, al final va a haber una recompensa mayor. Y creo que se mide mucho en eso Romer, ¿no? Y el personaje el personaje principal de Cuento de Invierno, Felicia. Sí, ahí creo que tocamos dos temas que para mí son centrales en Romer, que uno, bueno, uno podría hacer todo un podcast, una serie de podcasts al respecto de el realismo, ¿no? El realismo como cuestión estética fundamental en Romer, la cuestión de hasta qué punto las cosas que se ven son reales, digo, sin intervención, y toda esta cuestión de la intervención de la cámara, la intervención de los colores, el realismo en Romer
es para analizarlo, pero sí, también está esta cosa de lo irreal, de lo mágico, de lo milagroso, una creencia. Yo inventé que Romer creó una religión que es un cristianismo realista, que Me uno podría suscribo. decir, es un oxímoron, un cristianismo realista, pero Romer lo logra. ¿Y cómo se explica eso? Hay que ver Cuento de Invierno, que para mí es una película extraordinaria, es una obra maestra, pero de las más grandes que tiene un director que tiene varias obras maestras. Para mí es la número 1, la número 2. Y toda esta cuestión con la fe. Digo, no, sucede un milagro en esa película, sucede un milagro. Hay un encuentro que es milagroso, pero no es simplemente que el personaje fue a rezar a la iglesia solamente como, pero bueno, te pido Dios que aparezca el muchacho este. No, reza, pero además lo busca sin buscarlo, esa cosa medio Sí, cortasariana, uno puede decir, cortasariana, andamos para encontrarnos sin saberlo, ¿viste? Esa cosa, no sé si te voy a encontrar o no, pero por lo menos te voy a buscar sin buscarte, o voy a dejar de hacer las cosas que me alejarían de sí, encontrarte. Eh, ella todo el tiempo camina a la ciudad. Si uno hiciera el trabajo de edición de video y agarrara Cuento de Invierno y viera todas las secuencias que el personaje camina por las ciudades, sea por París, sea por Nevers, o bien anda en tren, o bien va en auto, todo el tiempo está en la ciudad, como diciendo, bueno, no sé qué hago, viajo, se viaja como viaja a trabajar, viaja porque se muda, pero viaja, entonces que después suceda lo que sucede en el lugar donde sucede, tiene pleno sentido, porque es como que ella construyó su milagro antes de que suceda. Entonces, eh, no sé, si fuera un personaje que tiene un auto individual de ella, cosa que no tiene en la película, que si tuviera un auto particular, la película no existiría, porque se perdería esta cosa de, bueno, voy por la ciudad buscándote, buscando, sí. aunque no te busque, eh, porque tampoco es que lo busque conscientemente, no es que dice, bueno, a ver dónde estará el chico este y lo va manejando, no lo busca conscientemente, lo busca espiritualmente. Entonces, eh, nada, eso, el milagro, la religión, el Romer, el azar, el destino, los Ujú. signos, todo eso confluye en un director católico tachado de conservador. Sí. Repetimos, mal tachado de conservador, Yo soy machista, o eh, sea, también. de No, o machista, una sea, cosa. Pero bueno, Cuento de Invierno para mí es la película que mejor pone en escena esta especie de religión romeriana, tan difícil de explicar en un podcast, pero tan fácil de ver sí, en Cuento de Sí, Invierno. sí, sí. incluso a mí, no sé, o sea, ya después lo comentaremos en otra ocasión, pero por ejemplo, a mí, esta de Jonás Trueba que se llama La Virgen de Agosto, me parece un poquito en ese sentido, ¿no? O sea, Sí, sí, Bueno, sí, muy romeriano, Jonás Trueba de repente. Me parece como el rayo verde y estos. ajá, Sí, sí, sí. sí, lo loco ahí es que el estilo de Romer para mí es inimitable. O Ujú. sea, se ha buscado imitarlo sí, no, un montón de veces y es muy difícil porque siempre está el borde de generar una película donde los personajes sean gente de clase media, clase alta, tomando champán y comiendo uvas, digamos, Sí. ¿no? Y esto, conversando sobre algo banal, digo, es muy fácil caer en eso, porque el realismo de Romer lo permite, como que si no lo haces bien, te sale gente de clase media o clase alta hablando de pavadas. Entonces es como que hay que tener un cuidado muy grande cuando se imita a Romer. Y yo creo que Jonás Trueba no lo imita, lo entiende. sí, Entiende esto que hablábamos de por qué el realismo, de por qué cierta forma de filmar el verano, de por qué cierta forma de filmar la ciudad en Madrid, en este caso, en la Virgen de Agosto. De nuevo, hay también ahí un milagro que sucede, pero es un milagro buscado en la ciudad, donde la protagonista camina por Madrid y camina por Madrid y camina por Madrid hasta encontrar su milagro. Eh,
sí, está claramente la referencia con Jonás, pero que uno podría decir que va por los diálogos o por ese tipo de cosas, y la verdad es que no, Jonás Sí, prueba, entendió el espíritu de Robert, sí. entendió lo que hace, por qué lo hace y cómo lo hace, que es mucho más difícil que copiar los diálogos sobre cualquier cosa. Incluso la primera vez que vi, ya no estamos desviando, pero la primera vez que vi, o sea, los primeros momentos de la Virgen de Agosto, se siente como que va por una imitación ahí medio artificial, por esta cuestión de los días, ¿no? Pero ya cuando terminas de verla, pues precisamente, ¿no? O sea, sientes que entendió como ese espíritu, ¿no? Que va más allá, no sé, como dices, de lo, pues, de lo, sí, del realismo, ¿no? Que tiene Romer, o sea, La gracia de sí, Romer, o sea, también, porque platicando con nuestra amiga Karina, justo hablábamos un poco de eso, de ella mencionaba que no, justo no es nada sencillo lo que hace Romer y digamos como la trampa es que lo hace ver muy fácil, aparentemente fácil. Cualquiera piensa que puede tomar una cámara y hacer las películas que él hace, pero justo no. Y yo lo pondría como comparando en ese sentido con lo que pasa ahorita con Hong, ¿no? Con el cine de Hong Sang-soo, que todo el mundo puede decir, claro, es que hace películas como si fueran, qué sé yo. ajá, Pero hay algo ahí en que ellos están entendiendo de lo cinematográfico, que es como el milagro de lo cotidiano que no se explica. O sea, sí se ve, como dice Chris, o sea, se ve, pero no sé, todavía no encuentro cómo explicarlo. es difícil crear una teoría para explicarlo, ¿no? O sea, para decir esto es lo que sucede en esta película, o sea, sí tienes que verlo, o sea, verlo y Sí, sentirlo de alguna forma, ¿no? sí, y yo diría que yo pelearía que no son películas como tan realistas. O sea, si uno realmente se pone a ver las Ujú. películas, la gente no habla así. La gente no habla como en las películas de Romer. Eh, y también esa es un poco la trampa, que uno piensa que es una representación nada más como simplona de la realidad. Y no, va mucho más allá de eso. Este juego entre lo verosímil y lo inverosímil que sucede ahí mismo, ¿no? Y que incluso comentan ahí en eso de la obra de Shakespeare, ¿no? Por eso a mí se me hizo tan importante eso de la interpretación que está haciendo Romer de ese cuento de invierno, ¿no? Y lo hace a través de la protagonista, podría decirse. Sí, y a mí me conmueve que ella es la única que se conmueve. Ajá, Nunca he visto ni leído el cuento de invierno, pero bueno, ese momento que sucede y cómo sucede. Eh, Hay algo genial que es este diálogo que está teniendo Felice con su amante, que es un intelectual y es un tipo genial, pero sí es un tipo como que muy racional. Y ella le dice, es que yo nunca voy a ser intelectual, o sea, yo solamente quiero ser yo, ¿no? Si yo te digo te amo, para mí es te amo y para ti, tú vas a buscarlo en una cita en tal autor y etcétera. Y hay algo genial que cuando le invita y le dice, tengo boletos para ver Cuento de Invierno, ojalá puedas venir, no sé qué, bla, bla. Ah, es el Shakespeare, Romeo y Julieta. Y el güey hace una cara claramente como de, no entiendes nada, pero sí, no es como Romeo y Julieta, bla, bla. Llegan y en toda la sala es la única que realmente está entendiendo qué está pasando. O sea, realmente es la única que está ahí entendiendo lo que sucede en esa escena. y es un Y plano está hermoso como, ese, ¿eh? ese plano es la cosa, de las cosas más maravillosas que ha filmado Romer, que ha filmado grandes, grandes, grandes cosas. A mí me conmueve, la estaba recién viendo y me sigue haciendo llorar y me sigue haciendo como, me emociona porque justo es una idea tan aparentemente sencilla, pero la construcción de llegar a ese plano y lo que representa para el personaje, complejísimo. Sí, y esta cuestión que a mí muy pocas veces me pasó algo como le pasa a Felici en esa escena, donde yo creo que ella siente que la obra le habla a ella. Ujú. Ujú. Siente que la obra le está diciendo algo de su vida que hasta ese momento no había entendido. Entonces, como hay un vínculo directo, y ahí vuelvo con lo que decía recién, la obra de teatro de Shakespeare, uno podría decir, es lo menos realista que hay en la vida, y sin embargo, a través de eso, ella intuye algo en su vida real, entre comillas, ¿no? En su vida real de personaje. Entonces, no haría falta este realismo de la vida del documental para generarte esto. No, hay Ujú. que tratar la realidad de una manera, cosa de que también te emocione la ficción. Eh, pero sí, digo, no me pasó muchas veces, pero me pasó una última Ujú. con la película de novelista de Hong. Ah, La Ah, película del novelista de Hong
es una película que yo siento que me estaba hablando, que me está diciendo algo acerca de lo que es el cine y de cómo funciona el cine en la vida de uno. eh, que vos decís, bueno, sí, esto me está hablando directamente a mí. Después, si hay gente acá en la sala de cine que la ve y no le pasa lo mismo, no importa. Pero a mí me dice algo y a mí me emociona. Y eso es lo que vale del cine, en definitiva. Lo que a uno le genera, la emoción que uno siente. Después, si después hay otro en Letterboxd que le pone una estrella o dos, allá él. Pero a mí me dice algo de mi vida que es increíble. Y con Cuento de Invierno pasa eso. Ujú. Que yo nada más quiero agregar, otra vez desviándome, que el final del cuento de novelista, creo que es la última película de la que he salido realmente tocado del cine. Y esa última secuencia, cuando eventualmente hablemos de Hong, mm, es de otro mundo. O sea, y es de otro calibre. Y creo que tú escribías, Chris, una vez que Hong es tan grande que con un final tan grande decidió poner un final más noble, ¿no? Porque la película se puede acabar en un punto que no quiero como revelar, pero decide como, no, este final es tan perfecto que vamos a dejar otro pequeño momento. Que también hay una especie ahí como de humildad, que también yo puedo conectar con Hong y con Romer. Y ahora pues nos toca seguir con Cuento de Verano, que es la tercera película de este ciclo, ¿no? Y que bueno, que tiene un poquito también de lo más, o está más cercana a ese Romer de los 60s, de los 70s, ¿no? Y pues bueno, trae de hecho a una de las actrices ahí de Paulina en la playa, ¿no? Ya más grande y todo, pero ahí se siente como bonito volver a verla en pantalla, ¿no? Sí, sí. Amanda Langlet, ¿no? Que es como una de las grandes actrices romerianas. ¿Quién quiere empezar con hablándonos de Bueno, esta película? uno podría decir que la película es de alguna manera el pináculo de esa cuestión de Romer de entender el verano como una estación que se presta para el deseo, Mm. ¿no? Que se presta especialmente para el coqueteo amoroso, que está toda a flor de piel ahí. Hay una cuestión, si bien siempre Romer fue un director de filmar la piel de una forma muy específica, uno podría pensar en esos planos iniciales de la coleccionista con ella en la playa y que se ve su ombligo, que se ve su hombro, que se ve su espalda, eh, casi un recorte parte por parte del cuerpo femenino. Sigue habiendo una cuestión con la piel ahí muy interesante. Entonces, el verano y uno que se ha ido de vacaciones lo puede identificar claramente, hay como algo diferente, y no es lo mismo que en invierno, donde estamos todos cubiertos por la ropa y muertos de frío. Hay una entrega ahí del cuerpo diferente. Entonces, bueno, si uno puede pensar en primavera como ese estado de cambio, eh, tanto como periodo vital, como también estacional, y en el invierno como una especie de estado congelado, un pasado congelado que se tiene que poner ahí en juego. eh, bueno, de nuevo hay un renacimiento ahí climático y anímico y emocional y amoroso que, bueno, dispone de nuevo la cuestión del verano, que en Romer es siempre muy... Está muy citado Romer como el director del verano, ¿no? Sí. Eh, ya nadie puede pensar el verano sin pensar en Romer, aunque no haya visto ninguna película de él, ¿no? Aunque no hayas visto la película de Romer, sabes que el verano le pertenece a Romer, aunque no hayas visto algo de él. Y bueno, es de nuevo poner esta cuestión como se lo había hecho en Paulina en la playa, como se lo había hecho en La coleccionista, como lo había hecho en El Rayo Verde, pero con esta innovación que comentábamos con respecto de las edades, ¿no? Y un joven, muy también de nuevo pagado de sí mismo, pero muy errante en su forma de entender las relaciones, mismo las suyas como las de los demás, como las reacciones de los demás. Él cree que domina las situaciones que vive y sin embargo sigue siendo llevado por las mujeres. Las mujeres, aunque no sean la protagonista de la película, porque no son
el narrador, el punto de vista es el chico, se hace lo que quieren las mujeres en Cuento de Verano. Y lo hacen de una manera muy extraordinaria. Por ejemplo, esta Amanda Lenglet que bien comentaba Sergio, hace de amiga de él, no hace de interés amoroso. Y sin embargo, hay momentos particulares donde ella se acerca, pero hasta para jugar, hasta para ponerlo en duda lo que el Ajá. chico piensa, ¿no? El chico piensa una cosa, y ella se acerca, le da un beso, le dice, todo lo que pensás está en duda, es todo mentira, y no entendés, no entendés lo que pasa, no entendés si soy amiga, si soy novia, y cuando me querés vos, yo cuando me buscás vos, yo no te busco. Hay un plano extraordinario de que el chico está con una nueva, con otra chica, a la cual Amanda le había dicho, che, mirá que esa chica gusta de vos, ¿eh? Y el otro le ha dicho, no, pero bueno, no, la verdad es que no es mi tipo, le dice él. Y en un momento se cruzan, el chico iba con esta otra chica en el auto, y se cruzan con Amanda Leglet, y la cara de él, como diciendo, quiero esconderme para que no me vea Con con la la nueva. mujer, Ajá. es una cosa, vos decís, porque claro, aparte la cámara está puesta de ese lado, está Sí. filmado desde ese lado, para que se vea la cara de él, como diciendo, hice lo que había dicho que no iba a hacer, que Ajá. es estar con esta otra chica. Entonces, ese plano, decís, qué maestro. Sí, y creo que también ahí hay una cosa que al final también es como medio engañoso porque al final el personaje de Gaspar, que dice un poco en la despedida que están teniendo como en el puerto, le dice, al final nunca decido, pero las cosas se arreglan, algo así le dice. Y sin embargo, creo que él decide todo el tiempo, nada más que está maquilando otra vez estas ficciones. O sea, yo creo que la razón por la que está yendo a ese lugar es para que le rompan el corazón y pueda como componer esa canción. Esa es mi teoría. Tener un Y pretexto, ¿no? Ahí. es un pretexto y me parece el personaje más romeriano, y lo digo en el sentido de que más se aparenta a Eric Romer. Es casi casi que un trazo como de lo más autobiográfico. Lo más interesante es que es Romer a los 70 y tantos años haciendo una película de, entre comillas, jóvenes, pero el personaje de Melville, el actor, es la encarnación más romeriana que he visto. Por ejemplo, uno siempre como que ve a los actores masculinos de Woody Allen haciendo a Woody Allens. Romer nunca se fue tanto por ahí, o sea, uno jamás creería que en Manu Chemo, Romer es Jean-Louis, todo este tema. Sin embargo, acá es completamente, yo creo, como lo más cercano, yo creo, como a tratar de interpretar a un Romer, incluso en lo físico. Me llama mucho la atención como la corporalidad de Melville todo el tiempo, como cerrándose de brazos y como haciendo este gesto, como tocándose los labios. Eso es muy de Romer y él hablaba mucho de eso. Me llama la atención porque creo que también finalmente se trata como de alguien que se asume solitario, pero porque quiere ser solitario, ¿no? Porque también quiere estar en este proceso de hacer su canción. Y claro, se está triangulando y está ficcionando, pero creo que es muy responsable, bueno, no responsable, sino que es más bien como muy consciente. Parece como muy pasivo, sin embargo está todo el tiempo maquilando. Esa es mi teoría. El tema es que para mí maquina y maquina mal. O sea, él lo que hace en definitiva, y de nuevo vuelvo con el tema micropolítico porque está de nuevo presente, él, el personaje todo el tiempo está viendo de cómo concilia sus horarios, por ejemplo. A ver, como si tuviera una agenda para el amor y dijera, bueno, ahora te puedo ver a vos de 8 a 7, de 8 a 9 los miércoles. Y te puedo encontrar ahí y tiene el trabajo, que en su caso es trabajo de compositor, pero es trabajo, Ujú. eh, que cumplir ahí, entonces no puede salir a comer con una chica porque tiene que trabajar. Entonces, y claro, y él piensa que está decidiendo bien, que tiene que organizar sus horarios y tiene que organizar su trabajo. Y en realidad eso es muy burgués y no está bien.
digo, el amor no es algo que uno pueda acomodar como si fuera una agenda Ah, darse un espacio para el amor como el amor al mediodía, ¿no? No se puede. El amor es otra cosa, mucho más peleada con la agenda, mucho más peleada con lo que con el trabajo. Casi que el amor se tiene que dar cuando no se está trabajando, y por eso, nada, de nuevo lo micropolítico. El personaje decide como un pequeño burgués, y ahí es donde Robert dice, el personaje cree que triunfa, él se va como diciendo, bueno, ya compuse mi canción, pero en ahí realidad de perdió nuevo más muy... luego, ¿no? O sea, podría decirse que perdió más que de lo que ganó ahí. Es que eso es muy de nuevo, muy Hitchcock. Eh, Pienso en Vértigo, por ejemplo. No tiene nada que ver Vértigo con Cuento de Verano. Qué inter- Uno podría decir que no. Pero Scotty, en Vértigo, cree que resolvió la cuestión policial. Cuando Ujú. descubre que en realidad Madeleine no era Madeleine, y descubre la cuestión del engaño con el collar, de nuevo con el collar como en Cuento de Primavera, eh, Sí, sí, sí. Scotty dice, ah, ok, pero me engañaron y ahora lo descubrí. Y en realidad se quedó sin Madeleine y sin la otra. Ajá. Entonces el personaje pierde, creyendo que gana, pero pierde. Sí. Y que es Eh, interesante, ¿no? O sea, él se va creyendo que hizo lo mejor, ¿no? Que él tomó la decisión y que él las dejó, de alguna forma, que él las dejó. O sea, claro, Justo, justo. diciendo que en realidad él quedó atrapado entre las dos sin ir a ningún lugar. O sea, ahí. eh, él es un pequeño burgués. Él cree que tiene que trabajar y acomodar sus horarios al amor. Y de nuevo, entonces, toda esa micropolítica del verano está claramente ahí. y- Y- sí, y a mí me llama mucho la atención una idea que tiene ahí el personaje que habla de esto, de cómo no se siente parte en lo colectivo y en lo individual él siente que puede tener un acercamiento más real en sus relaciones. Que de nuevo también es otra vez un poco de lo mismo que dices, ¿no? Querer como tratar de controlar sus relaciones, cómo se va a ver frente al otro. Y es cierto que juega mucho esto en un momento, en una de las escenas más lindas, que es este encuentro entre, entre Margot y Gaspar, que le dice, solamente puedo ser yo contigo, ¿no? Y uno sabe que eso es una falacia también, pero es parte de las cosas que uno dice en esa inercia. Y ella sabe cuál es el juego que está jugando él. Y tan lo sabe que ella sabe que él no sabe. Y ese momento me conmueve, pero ella decide entrarle al juego. Y sucede uno de los momentos más bellos también de la película, que es este momento que le dice, ¿estás llorando? Y le dice, no, estoy riendo, pero evidentemente está llorando. Y queda todo muy ambiguo también. Y ese final del que están hablando también creo que es extraño porque uno puede platicar ese final con muchas personas y va a haber 5 10 15 versiones distintas. Y no parece tan ambiguo, pero me parece lo más ambiguo. Se va como ganando, ¿no? Porque por fin consiguió su track de 8 pistas o no sé qué. Mi proyecto de música. Claro que la no. guitarra y eso, ¿no? Que iba a comprar una cosa nueva ahí para su proyecto. Sí, o sea, es un ciego. Ajá. Y es interesante esto, ahorita que, por ejemplo, menciona Chris, y eso, ¿no? Como de querer dominar una emoción tan inmanejable como es el amor, ¿no? De quererla, no sé, materializar, y que bueno que estábamos hablando de Romer y de realismo, y pues tiene que ver, o sea, y a lo mejor es un poco rápido, pero tiene que ver con cuento de otoño. Es decir, hay un tiempo apartado para el amor, o sea, es decir, uno puede prepararse y decir, después de que hice todo esto, ahora sí puedo amar. Y finalmente eso es como un poquito de la reflexión de Cuento de Otoño, ¿no? Es algo inmanejable. ¿Qué me pueden decir sobre esto? Sobre esta película tan particular de Romer que a mí me parece que ya fue su última obra maestra, que ya de ahí pues siguieron, creo que hizo 4 o 3 películas más, tres largometrajes y bueno, ya no tuvieron lo mismo que logró en esa película. Entonces a mí me parece que es la última grande de Romer. Claro.
Yo nada más quiero como decir antes, como yo sé que se Ajá. está yendo el tiempo, pero entre Cuento de Primavera, que después le sigue Cuento de Invierno, Romer hizo dos grandes películas que fueron la de El Árbol, El Mayor y la Ajá. Mediateca, y Rendezvous en París, que se me hace como también de las más grandes películas, y luego llega a hacer Cuento de Verano, que creo que llega como fuertísimo. O sea, esas tres películas en sí, bueno, cuatro contando Cuento de Invierno, son de las más grandes que ha hecho Romer. Y me llama la atención cómo salta después a Cuento de Otoño. Y ya ahí te dejaré hablar a ti, Cris. No, sí, yo coincido con la mención porque, por ejemplo, en la primera historia de Las citas de París, que para mí, capaz que la película no es del todo pareja, porque esto tiene como varios cortos, uno puede decir que son cortos diferentes, pero Ujú. hay uno de ellos que para mí es de los cortos más extraordinarios que filmó Romer en su vida, y eso que filmó muchísimos increíbles, em, que es uno en el cual hay una pareja que se encuentra en distintos lugares de París para no ser descubierta por por el novio de la chica. Entonces, y de nuevo, la cuestión de la urbanidad, la cuestión de la ciudad, y llega a lugares que uno podría decir, tomar el mapa de París y decir, bueno, quiero ir acá, quiero ir acá, quiero ir acá, y no son lugares que están en la Torre Eiffel, no es los lugares que uno ve siempre en las películas en París. Son sitios alejadísimos de la Torre Eiffel, son sitios que uno no ve, y de nuevo está la cuestión de la urbanidad. Entonces, otra vez, como lo decías recién con el árbol, el alcalde y la mediateca, la urbanidad y el amor, cómo juega eso, la relación con lo natural, con el campo, con el parque. Está bueno insistir sobre eso. Y bueno, Cuento de Otoño, para mí coincido con Christian, la última obra maestra de Romer, una Ujú. película en la cual él llega y podría haber dicho, listo gente, yo ya hice lo que tengo que hacer en la Ya vida, me voy. Ah. yo ya estoy, ya me voy. Eh, Juntó a sus actrices Muy importante eso, sí. Sí. fundamentales, Marie Rivière y Beatriz Román. Baptiste Ramón, Ajá. eh, la juntó a la edad que tenían, y además las puso en conjunto con jóvenes, porque no es que son solamente ellas dos señoras grandes, sino que hay mucha juventud también, Ujú. eh, y entiende tanto a unos como a otros. Digo, ¿cómo hace para entender un amor de adolescentes y un amor de veteranos? Solamente Romer puede hacer algo tan grande. La chica que actúa en Cuento de Otoño, la de Rolitos, que casi que no hizo ninguna otra película. Ajá, sí, ¿no? No, Alexia Portal, esta, Ajá. la actriz de Rosé. sí, es increíblemente hermosa esa mujer. Está extraordinariamente bien en la película, después no hizo nada más. Entonces es listo, listo, ya está. Romer llegó a la cima de toda su forma de entender el amor. Esta cuestión de que es imposible enamorarse de una foto, es imposible enamorarse porque otro quiere que vos te enamores de él. No, porque claro, yo te hago gancho con este otro, y no, pero fíjate que está libre aquel. No se Sí. puede, uno no puede enamorarse porque otro tiene ganas de que se enamore, no. Eh, Siempre falla eso, siempre falla la cita concertada por otro, siempre hay un Ujú. espacio para que se abra. Bueno, en el momento, en lo que uno podría decir el clímax de la película, la situación se rompe. Se van los amantes que estaban destinados a estar juntos, se separan porque entienden que no es genuino lo que está pasando, como Sí. que fueron llevados hasta ahí por otros y no quieren eso, ¿no? Porque son tan inteligentes y tan autónomos, que no quieren ser títeres de otro. Y uno podría Exacto. decir, no quieren ser títeres tampoco de Romer, no quieren ser títeres de Romer tampoco, no quieren, porque esa es otra cuestión que uno podría decir de las comedias románticas, ¿no? Sí. Incluso de las mejores, donde uno puede intuir que la pareja termina junta porque el guionista quiso, porque el Ujú. guionista se le ocurrió que había que terminar juntos. No sé, pienso en cuando Harry conoció a Sally. Ujú. Ella lo perdona a Harry porque se le ocurrió a la guionista, no porque sea lo que tenía que pasar. Por el poder del guión, sí, ¿no? O sea, En Cuento de Otoño, no pasa eso, no pasa porque Romer quiere que pase.
pasa porque los personajes son inteligentes y deciden por sí mismos, una especie de autonomía de su autor incluso, que no puede ser, que no tiene sentido y que de nuevo es muy difícil de explicar porque obviamente que está todo guionado por un guionista, pero los personajes son de alguna manera autónomos de Romer. Él los dota de una inteligencia. Bueno, lo que decía Sergio recién con respecto a Woody Allen, que yo a Woody Allen lo amo, pero Woody Allen le hace decir y hacer a sus personajes lo que él quiere decir o hacer. Ujú. Y tiene esto de que Woody Allen siempre es más inteligente que sus personajes. Por eso a veces choca, ¿no? No sé, uno piensa en Medianoche en París, que está bien Medianoche en París, digo, a mí me gusta Medianoche en París, pero Woody Allen es mucho más inteligente que su personaje de Owen Wilson, ¿no? Es mucho más inteligente que Owen Wilson. Entonces, esa diferencia de inteligencias entre el autor y su personaje se nota y no queda bien. Romer logra que sus personajes sean tan o más inteligentes que él. Ujú. No tiene sentido, no puede ser. Sí, y hablando de esa autonomía, yo pienso que el plano más genial que hay dentro de esta película, y creo que otra vez va entre los favoritos que tengo de Romer, es ese momento final en el que los créditos están corriendo. Cierto. Hay Qué una mirada belleza. de Ajá. Marie de Pierre que es una sutileza te cambia todo, o sea, te cambia todo la manera, la lectura de la película. Hay una mirada que hace Marie Rivière que lo dice todo, ¿no? Es una mirada que está sonando esta canción bretona, no sé qué es, y su mirada le pasa algo y creo que habla un poco de eso. No creo que sea tanto de la actriz, sino como la autonomía del personaje sucediendo, de se escapa y hay una mirada de tristeza o de arrepentimiento o de lo que usted quiera proyectar ahí delante, que me parece de lo más genial. Sí. Eh, y todavía en esta como nobleza romeriana de pasar los créditos delante de eso. Y que Eh, parece como medio improvisada la escena, ¿no? Y que como pertenece, como que no pertenece ni a la ficción, ¿no? En ese momento. O sea, es una escena así maravillosa, sí, un plano maravilloso. Sí, sí, sí. Y además hablaba Mary Steffen, que era la editora de Romer, la montajista de esa época, que encontraron esa mirada en el montaje. Nadie sabía que estaba ahí. Eh, y a mí, otra vez, creo que es un poco el ejemplo de los milagros o esa cosa que no puedes como señalar tan claro como qué es, pero que funciona en toda la filmografía de Romer. Sí. Es Y, maravilloso. y uno podría terminar diciendo Ujú, que, esa última mirada de la que estamos hablando no sería la misma si no fuera de Marie Rivière. ujú, ujú. No sería la misma. No. Uno siente que detrás de ese personaje hay un cuerpo, que es un cuerpo de una actriz que trabajó con Romer desde los años 80, Sí. ya en los años 90, ya en una etapa de su vida diferente. Uno puede sentir que es la misma mujer que el Rayo Verde, que es la misma mujer que eh, la mujer Está el del encuentro de aviador. invierno también, ahí mismo. Hace un cameo ahí en Cuento de En el Invierno. momento Entonces, del Sí, encuentro. eh, hay un punto en el cual el cuerpo real de una actriz se funde de alguna manera misteriosa Mm, con su personaje del mismo modo que, no sé, que la mirada de Ana Karina trasciende a Godard. Es sí. más grande la mirada de Ana Karina en vivir su vida Llegó a dar, sí. que toda la película. La película es genial, pero la mirada de Ana Karina es un milagro y es un milagro real. O sea, son sus ojos. Está bien, hay un trabajo ahí, efectivamente, de fotografía, hay un trabajo de encuadre, lo que vos quieras. Pero la mirada de Ana Karina no es obra de Godard. Godard no hizo a Ana Karina de esa manera. Del mismo modo que Romer no creó los ojos de Marie Rivière. Entonces, ahí es donde, en definitiva, el milagro de lo real y el milagro del cine se funden de alguna manera. Y creo que esa autonomía de los personajes también lo tienen su dirección de actores, ¿no? Que eso es también es una de las genialidades de Romer. Porque pese a ser
guiones muy escritos, exceptuando como El Rayo Verde, como estos diálogos que no se pueden mover. Hay mucha como mucho misterio. Para mí el trabajo del actor, la actriz se me hace misterioso. O sea, creo que es un mundo tan misterioso y sin embargo, con Romer otra vez hay una cosa que toda la gente que entra a sus películas y la manera en que trabaja con ellas, este, hay algo también mágico ahí y que no puedes como sentir. Hay gente que actúa genial en las películas de Romer y luego no vuelven a actuar y las otras películas que hacen igual no se acercan a eso. Pero hay algo que logra encontrar en sus actores, en sus actrices y en sus personajes, evidentemente. Es esto de la presencia que decía Chris, ¿no? O sea, por ejemplo, El Rayo Verde también es una película cuyo final no podría ser entendido si es otra actriz la que lo está haciendo, ¿no? O sea, es algo ahí muy interesante y que sí, o sea, a mí, no sé, esto de ceder, ¿no? O sea, su cine de Romer, o sea, no es un cine estricto así como está contado todo lo que va a pasar, ¿no? O sea, es un cine que cede ante eso de, a mí me gusta esto de lo inmanejable, ¿no? O sea, decir lo inmanejable, que entender que pues el cine sí es algo que se controla, ¿no? O sea, finalmente es algo que controla, está el montaje, están diferentes procesos, pero también hay que ceder, no sé, a la presencia, por ejemplo, esto del árbol, ¿no? En la mediateca, o sea, ceder ante esas cuestiones que están ahí, ¿no? Ante esas relaciones que también se formulan entre los cuerpos y los espacios, entre los cuerpos y los cuerpos mismos, ¿no? Totalmente, totalmente, digo. Y de nuevo la cuestión, uno podría decir y seguir Sí, infinitamente, pero vamos cerrando porque si no, sí, si no se vuelve, o eh, sea, y Sí, sí, sí. podríamos seguir con otros podemos podcasts seguir, porque pero es digo, un cineasta enorme, ¿no? pero Pero pienso por ejemplo en La rodilla de Clara, ¿no? Y está filmada en lugares increíbles, que, que obviamente que hay ahí un trabajo extraordinario de Néstor Almendros, Ujú, porque no podía desconocerlo, no es que puso la cámara y listo, sí. el paisaje es este, pero a la vez el paisaje es ese. Entonces, la locación está estrictamente elegida para que sea esa. Las locaciones están elegidas para que suceda en ese lugar y no en otro. No podría suceder la rodilla de Clara en la ciudad, como sucede Las citas de París, o El Rayo Verde, o La mujer del aviador, o Cuento de invierno. No, no, ujú. no. Sucede en lugares muy específicos. El lugar de la naturaleza en Romer es fundamental. Insisto con esto porque ya me han criticado por esto. No hay una cuestión de documental, no hay como una especie de retiro del trabajo cinematográfico, sino al contrario, hay un trabajo muy preciso sobre eso, de fotografía, de encuadre, de montaje. Pero que sin embargo, nada, la ciudad es esa. Y la ciudad está, y la ciudad existe, y existía antes de Romer y va a seguir existiendo después de Romer. Y los espacios, o sea, uno piensa, Romer no es un cineasta del primer plano, es este cineasta también como de los personajes dentro de ese espacio y cómo hay una comunión con eso que me parece bien difícil. O sea, de repente pienso como en alguien actual, como Mia Hansen-Løve, que eso creo que lo puede como acercar un poco a esa idea, yo creo. Pero pero justo en Cuento de Otoño, la idea de la ciudad y la modernidad que está como atacando, bueno, no que El está atacando, campo, pero como la ajá. amenaza a la vida del campo, es ese diálogo siempre entre la gente que está en el urbanismo y en el campo y todo eso, como que siempre va a permear sus películas, ¿no? Yo creo que eso es una de las preocupaciones principales de Romer. Romer, que era alguien que usaba la bicicleta, que caminaba, que era un peatón, o sea, que estaba como en contra de todo esto de usar coches. Fue como ecologista antes de De que muchas se volviera de generaciones. moda. Ajá. Sí, un poco, un poco. Pero también uno ve eso, ¿no? Citando otra vez como Cuento de invierno, cómo el personaje está habitando la ciudad y cómo está como... Nunca has visto a alguien filmar también el transitar de alguien en una urbe, pero también en el campo, pero también en el metro, o sea, es alguien que lo ha Justo, el, vivido. el metro sí se queda, ¿no? O sea, el metro sí te quedas como la idea de que, wow, o sea, uno como que vive en la ciudad y que el metro es algo ya como muy, muy cotidiano y esas cosas.
Y dices, sí hay una relación ahí, ¿no? Hay una relación que tú tienes con esos espacios. Sí. Eso ya después también, por ejemplo, cuando hablamos de Sai, fue algo que caló, ¿no? O sea, porque dices cómo la ciudad se sentía tan propia a veces y los espacios de adentro se sentían tan ajenos, ¿no? Porque es una vida que estamos siempre como en... Pues sí, o sea, el capitalismo nos ha puesto, la pandemia nos metió, pero así siempre estábamos afuera, ¿no? Estábamos afuera. Pero ahora sí ya para ir terminando. Y es como una cuestión que luego tenemos y que a lo mejor no gusta tanto, pero ¿cuál es su película favorita, al menos de estas cuatro? Si les pidiera de Romer, pues sería otra cosa, ¿no? Pero al menos de estas cuatro, ¿cuál es su película favorita? ¿Con cuál se quedan? Mira, Eh, yo personalmente, si me hubiera preguntado hace una semana, hubiera dicho Cuento de Otoño, Ah, pero preguntándome hoy, digo Cuento de Invierno, mm, claramente. Cuento de Invierno, yo cuando le vi por primera vez le puse en Letterboxd un 5. Le puse 2 estrellas y media la primera vez que la vi, no entendí nada, no entendí la película. Y la volví a ver ahora y le puse 10 absoluto. Y cuando la ve, y si pudiera ponerle más estrellas en Letterboxd, le pondría más estrellas. Y si pudiera darle el cielo mismo, se lo daría entero a Cuento de Invierno. qué genial. Amo esa relación, ¿no? Una película que no entiendes en un momento que no te entra y pasa el tiempo y la vuelves a ver. Para mí, las películas que más me han afectado son esas, las que en un principio me repelan y luego regresan. Yo lo mismo que Chris. Yo si me hubieras preguntado hace una semana, antes de volver a reverlas, te hubiera dicho Cuento de Invierno, que es con la que en el último revisionado como que quedé más conmocionado. Ahora te diría sin pensarlo Cuento de Verano. de Eh, verano. Sí, hay algo en Cuento de Verano que viendo las cuatro, nada, me llama. No es que sea mejor, peor, me llama. Puedo vivir en esa película. Y es, no sé, yo Es creo que eso. interesante, ¿no? De Romer, a veces uno quisiera vivir en esas películas, ¿no? Por ejemplo, ahora que hablan de Encuentro de Invierno, uno quisiera vivir como en eso, ¿no? De encontrar el amor, ser fiel a ese amor y pues tener su recompensa, ¿no? Ahí. ¿Qué ¿Y la Cuento de tuya? Invierno? ¿Y la tuya, Perdón. Cristian? La ¿Tu La mía, octubre? yo creo que, y ahí, está en esta lucha de cuento de invierno, cuento de otoño. Yo creo que en este momento diría cuento de otoño, pero siempre Wow, poniendo como a cuento de invierno como una de mis favoritas y muy importante para esta cuestión cinéfila, ¿no? También. definitivo, definitivo. Sí, sí, sí. Pues Bueno, tenemos, podríamos, tenemos aquí a Cuento de Otoño, Cuento de Invierno, tenemos así todo. Nos faltó alguien para hablar de cuento de primavera, que es difícil, ¿no? Todos es como el que dicen, pues es la menos favorita de todas esas, ¿no? La más regular, pero bueno, o sea, y bueno, ahora sí, entonces, si gustan agregar algo más, pero bueno, les agradezco mucho también que hayan estado aquí, qué bueno que se prestó la ocasión, nos tardamos mucho, fue algo difícil la grabación, y pues bueno, también estuvimos adelantando que esperemos se haga pronto el de Honk, y bueno, ¿no? Que tiene mucho que ver, y bueno, se podrá sí, explicar el gusto de Honk también por Honk a través de este podcast, ¿no? sí. No, yo un chiste final. Encontré a María Rivière en Instagram. Le Órale. escribí un mensaje en mi caso francés Ajá. que estoy estudiando. Y así que, Marí, si escuchas este podcast y querés responderme el mensaje, estaría buenísimo. Ahí te la... Suena increíble eso. Bueno, yo nada más quiero agradecerles mucho porque para mí es un gustazo conocerles y espero seguir reencontrándonos en esta cancha cinéfila. Para mí, Fotogenias, su episodio de Sci fue bien importante, entonces estar acá con ustedes platicando, nada, un sueño. Este, y yo quisiera como proponer que se vengan más de estos podcasts, que se una más gente. Sí, Y no. tengo nombres que me gustaría tirar, pero después los podemos hablar. Ciclos de gente que me gustaría debatir y hablar con ustedes. Aquí, Entonces, aquí está abierto, ¿eh? Aquí todos son bienvenidos, aquí cuando quieran venir. Esperamos Aventamos. yo espero realmente haber podido suplir lo insustituible que es la presencia de Lina y de Karina. Realmente no quiero dejar de mencionarlo porque, Sí, no. para cerrar como abrimos, ¿no? Porque somos hombres hablando de Romer desde un punto de vista masculino y el límite, digamos, no es que por la cuestión de género en sí, como genital,
podemos saber más o menos de Romer, pero sí que hay una cuestión de punto de vista que es un límite y que hace bien volver a marcarlo. Así que bueno, esperamos Ya, haber podido sustituir a las compañeras y le mandamos un saludo grande sí. a ambas. Y aparte son parte importantísima de todo lo que se hace ahí en Fotogenia, entonces sí. Pues ahora no se pudo, pero bueno, esperemos que ahí para las próximas, por suerte, estas prácticas pues se pueden repetir, no tenemos ninguna línea editorial ahí que nos diga, ya no pueden hacer de los cuentos, ¿eh? Entonces ahí podemos, cuando se preste la ocasión, regresamos a platicar sobre estos cuentos y pues bueno, reiterarles el agradecimiento y bueno, a todos los que nos escucharon, pues ahí también si quieren proponer temas, ahí están, ya ahorita Sergio dijo que ya tenía algo preparado para decirnos, entonces a ver qué nos dice y pues bueno, nos seguimos escuchando en la próxima edición de Fotogenia Podcast. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, Bye, chao, nos vemos. bye, bye. Nos vemos. Gracias por acompañarnos. Escuchaste Fotogenia, un podcast para los amantes del cine.